Las vías metabólicas comprenden toda una serie de reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo para producir energía y para consumir energía. Todo esto para poder seguir vivos. Todas las funciones de los seres vivos tienen que ver con su metabolismo. La palabra metabolismo describe un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo vivo. Estas reacciones permiten la extracción de energía de los alimentos y la síntesis de las moléculas necesarias para el mantenimiento de la vida. Los puntos claves que hay que tener en cuenta son los siguientes. Primero, las reacciones suponen la conversión molecular de todos sus productos. Los organismos vivos, las reacciones nunca se producen aisladamente. El producto de una reacción se convierte en el sustrato siguiente. Un conjunto de reacciones consecutivas se denomina vía. Los componentes de la vía se conocen como intermediarios. Una vía metabólica es una secuencia de reacciones dedicados a degradar o a generar una molécula, y su nombre se identifica con un prefijo. Por ejemplo, la vía de la glucogenólisis es la vía de degradación del glucógeno. Lisis significa degradación. La mayoría de las reacciones están reguladas por sustratos llamados catalizadores que aceleran los procesos, y a su vez estas vías se intersectan en puntos claves con otras vías como un sistema de carreteras. Para entender mejor lo que son las vías metabólicas, debemos de entender algunas de sus términos o de sus terminologías. Por ejemplo, el sitio activo, que es una región que tiene una estructura específica donde una enzima se une como si fuera una llave en un candado. La similitud de la enzima tiene que ver con la similitud de la región donde se va a unir. La conformación describe la estructura tridimensional y cualquier molécula que se une a la enzima puede afectar su estructura tridimensional, es decir, su conformación, su forma, y afecta de este modo su actividad, ya sea positivamente o negativamente. La actividad se refiere a la tasa de conversión de sustrato a producto, que es igual a la actividad enzimática, es decir, la función específica de un proceso metabólico, y depende de la conformación enzimática, de la temperatura, del pH o la concentración de hidrogeniones, de la concentración o la relación que exista entre la enzima y el sustrato, y la presencia de factores que lo pueden inhibir o que lo pueden activar. La afinidad se refiere a la capacidad de asociarse entre una enzima y un sustrato, es decir, la capacidad de llevarse bien o de reconocerse para llevar a cabo una función, o de reconocerse para repelerse e inhibir una función. Esto se ejemplifica muy claramente en la electricidad, donde cargas positivas se repelen, cargas negativas se repelen, pero carga positiva con negativa o negativa con positiva se atraen. Inhibidores. Los inhibidores pueden competir con el sustrato por el sitio activo de una enzima, es decir, competir o unirse en un lugar distinto y modificar la enzima para que ésta funcione más despacio o no funcione, es decir, modificarlo de manera no competitiva. Los activadores aumentan la velocidad de las enzimas, activan a las enzimas, es decir, las ponen a trabajar o aumentan su velocidad de trabajo. Una coenzima es una sustancia que se requiere por la enzima para poder funcionar. La coenzima es un activador de la enzima para que la enzima lleve a cabo modificaciones en procesos biológicos. Y una isoenzima es una enzima que tiene una estructura igual pero con diferente organización. Por lo tanto, funciona de manera muy similar. También
vamos a tener una nomenclatura para cada una de las enzimas. Comenzaremos diciendo que una enzima es la que realiza o activa o acelera una función, es decir, produce una reacción catalizada, cataliza una reacción. Cuando nosotros vemos que una enzima tiene el prefijo, el sufijo sinasa, entonces nos referimos a una enzima que produce la adición de un grupo fosfato, es decir, produce fosforilación. La fosfatasa, por el contrario, elimina un grupo fosfato y lo que produce sería una desfosforilación. La sintasa produce síntesis de una molécula que precede a sintasa, es decir, sintetiza o crea moléculas nuevas. La carboxilasa incorpora una molécula de dióxido de carbón a una molécula de un sustrato. La descarboxilasa, por lo contrario, elimina una molécula de dióxido de carbón a la molécula del sustrato. La deshidrogenasa produce oxidación del sustrato mediante transferencia de iones de hidrógeno, produciendo una reacción, por ejemplo, en los grupos aceptores de transmisión de energía NAD y FAD. La isomerasa es una reorganización atómica o produce una reorganización atómica del sustrato, con una misma fórmula, pero con diferente posición de sus elementos. Y la motasa transfiere de un grupo funcional dentro de la molécula del sustrato una nueva localización de la misma molécula. Dentro del metabolismo podemos encontrar dos grandes vías o dos grandes funciones, el anabolismo y el catabolismo. Las vías anabólicas generan moléculas. Estas moléculas complejas a partir de sustancias más pequeñas, mientras que las vías catabólicas descomponen las moléculas complejas en productos más pequeños. El equilibrio entre ambos refleja un estado energético de la célula con concordancia para la vida. Las vías anabólicas consumen energía, son procesos sintéticos demandantes de energía. El sufijo de una vía sintética es genia, por ejemplo, la gluconeogenia, que produce síntesis de glucosa. El anabolismo es análogo a la construcción. Esta requiere materia prima y requiere energía para construir elementos en la célula. Las vías catabólicas liberan energía química intrínseca de las moléculas biológicas. Consisten en una degradación secuencial de las moléculas. El sufijo de las vías catabólicas es lisis. Lisis ya habíamos visto que significa destrucción. Por ejemplo, la glucólisis, que es la degradación de la glucosa. Las principales vías para regular el metabolismo están integradas por tres mecanismos. Primero, la disponibilidad del sustrato. Segundo, la modificación de las enzimas. Y tercero, la regulación hormonal. En cuanto a la disponibilidad del sustrato, esto es la velocidad de una vía limitada cuando hay o cuando no hay un sustrato que active a la enzima. Es decir, la enzima no podría funcionar o no podrían funcionar todas las enzimas si no hay suficiente sustrato. Un mecanismo importante usado por las células para regular la cantidad del sustrato es el control integrado del tráfico de la membrana de las moléculas de sustrato. Acordémonos que las células tienen la capacidad de permitir la entrada o la salida de forma selectiva de algunas sustancias y para eso se requiere el gasto de energía. La modificación de la enzima. La modificación de la enzima, la regulación celular de la actividad enzimática, también conocida como regulación alostérica, es una estrategia esencial de la regulación de las vías.
Las vías metabólicas contienen siempre una reacción irreversible como mínimo, conocida como reacción limitante de la velocidad. La actividad de la enzima limitante de la velocidad determina la tasa de progresión de toda la vía, puesto que un aumento del recambio de esta enzima permite que toda la vía se desarrolle a una nueva velocidad. La regulación enzimática, también conocida como regulación alostérica, es una de las estrategias esenciales de las vías metabólicas para regular la velocidad. Las vías metabólicas contienen siempre una o varias reacciones que son de velocidad limitante, que pueden aumentar o disminuir su velocidad y limitan el resto de la vía. La actividad de la enzima limitante de velocidad determina la tasa de progresión de toda la vía. Puesto que un aumento del recambio de la actividad o la velocidad de esta enzima puede desarrollar la velocidad de toda la vía, puede aumentarla o puede disminuirla de acuerdo a su velocidad. Por eso se llama limitante. Como ejemplo podemos imaginarnos una carrera de caballos, de carretas jaladas por varios caballos, como en esta película llamada Ben-Hur. En esta carrera y en todas las carreras de caballos de varios caballos, la velocidad a la que le pide el conductor a que vayan los caballos sería el máximo. Sin embargo, siempre va a haber caballos más ágiles que otros o más rápidos que otros y más lentos que otros. Y el caballo más rápido no podrá ir a su velocidad, ya que tendrá que jalar a los demás caballos y regular su velocidad a la velocidad del caballo más lento. La regulación alostérica se logra por la modificación de la enzima mediante un cambio de la estructura de la misma. Una modificación estructural puede ser positiva, aumentando la actividad de la enzima, o negativa cuando reduce su velocidad. Los moduladores alostéricos son moléculas que se unen a las enzimas imponiéndoles una variación en su estructura, por lo tanto, una variación en su velocidad. Los inhibidores y activadores enzimáticos son moduladores alostéricos. Un ejemplo muy frecuente de modulación alostérica la presentan las vías metabólicas de retroalimentación negativa. En ella, un intermediario posterior o el producto final de la vía inhibe alostéricamente una enzima participante en las reacciones anteriores. Otra vía sería la de la regulación hormonal. La regulación hormonal se refiere al sistema hormonal que tenemos en el cuerpo humano. Las hormonas son mensajeros moleculares liberados por todas las glándulas endocrinas al torrente sanguíneo. Son productos que no van a actuar en la misma célula y que actúan en otras células distantes de las que fueron producidas. Se unen a receptores de la superficie externa o receptores intracelulares tras difundir pasivamente a través de la membrana celular. Su función puede ser pues de primer paso o de segundo paso. Las reacciones se clasifican como exógenas, que liberan energía, o endógenas, que precisan energía para funcionar. Las reacciones solo se producirán si son favorables energéticamente. Esta propiedad se cuantifica mediante la energía libre o liberada en Gibbs de cada una de las reacciones. Las reacciones exógenas tienen valores negativos de Gibbs, mientras que las reacciones endógenas presentan valores positivos. Un valor de Gibbs positivo tiene la consecuencia de que la reacción no se producirá espontáneamente a menos que se acople a otra reacción generadora de energía, como por ejemplo la hidrólisis de adenosíntrifosfato. Ya hemos hablado o ya hemos comentado pues de la oxidación de un átomo o un compuesto, que se refiere a la pérdida de electrones. La oxidación suele asociarse con la pérdida de un átomo de hidrógeno o la ganancia de un átomo de oxígeno. La molécula que sufre oxidación se denomina reductor. Y la reducción suele estar asociada
con la ganancia de un átomo de hidrógeno o la pérdida de un átomo de oxígeno. Y la molécula que sufre reducción se denomina molécula oxidante.